Buenas noches. Pere Aragonès, el todavía presidente de la Generalitat de Cataluña, ha lanzado una propuesta de referéndum al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Claro, hasta ahora lo de pedir un referéndum había sido iniciativa de Junts y como ya estamos en pre-campaña electoral, Esquerra Republicana de Cataluña le quiere quitar el protagonismo a Carles Puigdemont, a Junts, lo de pedir un referéndum de independencia. Y bueno, en unos momentos que lo de la ley de amnistía todavía está por el trámite del Senado y no sabemos si finalmente será realidad operativa, es decir, si será o no será constitucional, porque se tendrá que pronunciar pues el Tribunal Constitucional. Y de hecho ya el gremio de la judicatura ha manifestado que esta ley de amnistía es inconstitucional. Y en cuanto se refiere al referéndum, seguramente que también va a ser algo inconstitucional porque hay un artículo de la Constitución, entre los primeros artículos, que expone que la nación española es única e indivisible. Entonces, pues Pere Aragonès se ha apoyado en el artículo 92 de la Constitución, que es el que habla de las posibilidades de referéndum, pero se refiere a referéndums de temas que tengan trascendencia para el país. Fijaos, por ejemplo, que Suiza es una democracia muy directa, celebra muchos referéndums, celebra muchas consultas, celebra plebiscitos. Cuando hay elecciones también se aprovecha para hacer consultas sobre determinados temas que tienen importancia en la vida política y social del país. Pues, por ejemplo, se les pregunta sobre la inmigración, se les pregunta sobre el ingreso mínimo vital, se les pregunta sobre el impuesto de la renta, se les pregunta sobre la Agenda 2030, se les pregunta, en fin, las cuestiones que son polémica política. Son una democracia mucho más directa, que no es lo que sucede aquí en España, porque hablando de referéndum o de consultas y aplicando el artículo 92 de la Constitución, pues en España también nos podían preguntar si estamos de acuerdo con los presupuestos generales del Estado, si estamos de acuerdo con las subidas de impuestos, si estamos de acuerdo, por ejemplo, en que se derriban pantanos y centrales térmicas, si estamos de acuerdo en que España sea invadida de inmigrantes, sobre todo inmigrantes ilegales, si está de acuerdo con estas leyes que favorecen tanto a la delincuencia, si se está de acuerdo, pues, que se acogen a menas, a inmigrantes, si se está de acuerdo con estas leyes feministas, transexuales, o incluso, por ejemplo, el tema de la amnistía también se podría someter a referéndum, porque esto también tiene mucha importancia. Si el pueblo español está de acuerdo con que la aplicación de esta ley de amnistía. Y bueno, pues también se podría preguntar sobre el tema de la corrupción. ¿Qué penas tendrían que haber? Se podrían consultar muchas cosas y ser una democracia mucho más directa, como es el caso de Suiza, aplicando este artículo 92 de la Constitución. Y esto iría muy bien si hubiera una mayor, pues, cultura democrática, que la gente estuviera más consciente de la vida política del país, la vida económica y la vida social, para participar en consultas que son relevantes, tienen importancia y que ya vienen con este artículo 92 de la Constitución, porque, por ejemplo, cuando hubo lo de la pandemia, también se podía haber consultado si estaban de acuerdo en estar encerrados. Se les podía preguntar si están de acuerdo con vacunarse. Se les podía preguntar si están de acuerdo con retirar el dinero en efectivo y utilizar solo el dinero digital. En fin, se les podría preguntar muchas cosas, pero somos un país donde el poder lo tienen los partidos políticos, que somos un sistema parlamentario en que tienen que pactar unos con otros, y aunque el pueblo no esté de acuerdo, pues los que deciden son los pactos de los partidos políticos, que en muchos casos solo buscan beneficiarse a sí mismos. Bueno, Esquerra Republicana ha pedido un referéndum
en el cual, como una pregunta muy simple, que sería, ¿está usted de acuerdo que Cataluña sea un Estado independiente? ¿Sí o no? Solo había que responder sí o no. Si usted está de acuerdo de que Cataluña sea un Estado independiente. Desde luego, este tipo de pregunta y este referéndum, acorde con la Constitución, pues sería ilegal, sería inconstitucional. Además, es algo que se tendría que votar dentro del conjunto de toda España. Además, va contra la propia Constitución. Ya lo explicaré con más detalle. Pero bueno, Junts, Carles Puigdemont, lo que pedía es un referéndum vinculante, lo cual un referéndum vinculante es mucho más ilegal. Quizás se podría hacer una consulta que no fuera vinculante y esto quizás sí lo podría consentir Pedro Sánchez. La respuesta de Pedro Sánchez ha sido que ellos de esto no entran. Supongo que será porque es inconstitucional. Y el Partido Popular pues se ha opuesto totalmente a esta propuesta de referéndum de Esquerra Republicana. Y bueno, el candidato del Partido Socialista, la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ya tiempo atrás decía que no había ninguna amnistía, que de la amnistía ni hablar, y al final, pues, esta ley de amnistía ha sacado adelante, aunque solo falta, pues, que llegue a su término final y ya tenga vigencia, porque totalmente no tiene vigencia esta ley de amnistía. Y con el tema del referéndum dijo otro tanto de lo mismo, que esto es ilegal. Y claro, para este tipo de cosas que van ocurriendo, que son ilegales, pues como ocurrió ya hace unos pocos años, al final el gobierno tuvo que aplicar el artículo 155 de la Constitución. Y al paso que vamos yendo, es posible que se vuelva a repetir el artículo 155 de la Constitución española. El referéndum en Cataluña. Bueno, Pere Aragonés quiere, creo, una consulta no vinculante, un referéndum no vinculante. Quizás esto jurídicamente, pues Pedro Sánchez podría buscar un mecanismo para hacer posible, para satisfacer a Esquerra Republicana, ya que necesita sus votos en Madrid para él mantenerse en el poder. Y Carles Puigdemont está pidiendo un referéndum vinculante. Lo de pedir la amnistía ya lo ha conseguido y ahora va a pedir un referéndum vinculante, aunque lo de la amnistía todavía no lo tiene 100%. O sea que todavía no es realidad. Ya veremos lo que va pasando, porque seguramente que se va a tropezar con recursos de inconstitucionalidad que al final es muy posible que la cosa termine en agua de borrajas. Pero Aragonés pide este referéndum con dos respuestas muy simples, sí o no. ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente? Y es posible que esto lo elevan a categoría de simple consulta, que no tenga ninguna validez legal, que no sea vinculante. Y también lo ha pedido que no tenga, pues, importancia alguna la cantidad de gente que participe en este referéndum o en esta consulta. ¿Y por qué dice esto? Bueno, pues supongo que en Cataluña hay muchísima tensión. El partido, si tuviéramos que llamar partido, el más votado, el más inmensamente votado es la abstención. Es la gente que se queda en su casa. Fijaos, por ejemplo, en las elecciones europeas y en las elecciones municipales hay muchísima abstención. Hay algunos años de las elecciones europeas que la abstención ha sobrepasado más del 50%, más de la mitad. En las elecciones municipales, la abstención en muchos casos roza 40%. Y en el resto de elecciones, las elecciones autonómicas o las elecciones generales, es frecuente que la abstención sea un 30% o incluso mucho más. O sea que hay mucha gente que se abstiene, pero luego entre la gente que vota, pues más o menos la mitad hasta el momento son, incluso más de la mitad, son votos que no son separatistas, que no son independentistas. Además hay que tener en cuenta que en Cataluña más o menos entre 30 y el 35%, 30 y 35% hablan catalán. Y los demás no saben hablar catalán o no hablan catalán. Lo digo porque yo creo que el caladero de los votos independentistas está entre la gente que está hablando catalán. Además hay que tener en cuenta otra cosa, que la Constitución española en Cataluña se votó con una amplia mayoría de sí,
y en un porcentaje mucho mayor que el resto de otras regiones de España. O sea, que Cataluña es muy acerrina de la Constitución española. Y esta es la realidad. Aunque ahora de momento ya habrán pasado más o menos unos 45 años, no me acuerdo bien, de que la Constitución española ya está vigente. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, de momento se irán montando el cuento, irán haciendo el paripé de lo del referéndum. Pedro Sánchez va a necesitar los apoyos de Esquerra Republicana y de Junts, independientemente de los resultados electorales que den las elecciones catalanas, las vascas y las europeas. Independientemente de esto, va a necesitar los votos de Esquerra Republicana y de Junts para sacar adelante los presupuestos del año 2025, que la posta le pone muy crítica porque tiene que hacer unos presupuestos acorde con las exigencias de la Unión Europea, o si no, no le van a transferir los fondos europeos que le corresponden, que bueno, que fondos europeos que igualmente los estamos pagando nosotros con los impuestos. Se puede encontrar con esto. Y ahora en parte ha sido bueno que los presupuestos hayan quedado prorrogados y no hayan habido nuevos presupuestos porque se preveía una brutal subida de impuestos de la cual nos hemos librado afortunadamente. Pedro Sánchez necesita apoyo de Junts y de Esquerra Republicana para los presupuestos de 2025 si es que los consigo convencer. Y para convencerlos, pues tendrá que darle todo lo que ellos les pidan. Entonces, yo creo que podrá sacar unos presupuestos de 2025 si tiene la suerte de que le aprueben los presupuestos de 2025, que también serán unos presupuestos que también estarán preparados para ser prorrogados en el supuesto caso de que no le aprueben los presupuestos de 2026. Porque parece ser que la pretensión de Pedro Sánchez es permanecer en el poder el máximo tiempo posible, aunque no se sabe lo que pueda ocurrir. Igual el gobierno Sánchez cae y se tiene que convocar nuevas elecciones. Una independencia de Cataluña. Esto es favorable a Pedro Sánchez o al Partido Socialista. Fijaos, la Comunidad Autónoma de Cataluña y la Comunidad Autónoma de Andalucía son dos comunidades autónomas clave porque aportan una gran cantidad de diputados al Congreso, al Partido Socialista. Supongamos que Pedro Sánchez se independizara, que Cataluña se independizara, ya no formará parte de España. Estos diputados que tenía Pedro Sánchez o el Partido Socialista en Cataluña ya no los tendrá en el Parlamento de Madrid, en el Congreso de los Diputados. Y esto significa que el espectro electoral del Partido Socialista tradicional bajaría y aún bajaría muchísimo más, porque la intención de voto en estos momentos es que el Partido Socialista se va a pegar un fuerte bacatazo, es decir, que va a bajar mucho de votos. Pero si Cataluña fuera independiente, no tendría los diputados que le aportaban los diputados socialistas de Cataluña y que se hacían falta a Madrid, ya no los tendría. Entonces, durante muchísimo tiempo, el Partido Socialista pues, no conseguiría mayorías para gobernar. Tendríamos Partido Popular o el otro partido más de derechas, Vox, lo tendríamos por mucho tiempo. O habría pacto de gobierno entre Vox y el Partido Popular, aunque esto también es algo discutible porque tanto Partido Popular como Partido Socialista se entienden muy bien porque tienen en común la Agenda 2030. Incluso recientemente se ha hecho una entrevista a Alberto Núñez Feijóo en el diario El Mundo, y esto que no hace mucho que había dado otra entrevista, y no ha nombrado para nada Vox, no habla para nada de Vox. Para Alberto Núñez Feijóo es como si Vox no existiera. Entonces, tanto hablar de la moderación, tanto hablar de que hay que quitar el Partido Socialista porque está desmembrando España, va contra la legalidad, va contra la igualdad, está troceando España, está gobernando muy mal, tanto hablar de esto, pero resulta que se entiende mucho mejor con Partido Socialista o busca entenderse mejor con Partido Socialista, porque en Europa siempre votan juntos lo mismo, que son los propósitos de la Agenda 2030. Y esto que aquí en España, Vox
sostiene a muchas comunidades autónomas y ayuntamientos los que gobierna el Partido Popular. Y lo hace naturalmente para que el poder no caiga en manos de los socialcomunistas, es decir, del Partido Socialista de Pedro Sánchez y de los comunistas de Sumar, de Podemos o cualquiera de otras confluencias comunistas que hubiere, aparte de los partidos separatistas que también están en el poder, como ocurre en el caso de Navarra con Bildu, por ejemplo. Pues el papel de Vox es de esto, impedir que el separatismo y el comunismo o socialismo tengan riendas de poder en España. Bueno, referéndum, estaba hablando del referéndum de esta propuesta de Pere Aragonés. Propone un referéndum, mientras Junts me parece que propone un referéndum vinculante, lo cual es ilegal. Junts parece que pide algo más moderado, que es pues un referéndum no vinculante, una consulta no vinculante. Y en esto está para tener más protagonismo para esta campaña electoral, porque también Pere Aragonés quiere repetir como presidente de la Generalitat. Fijaos con los separatistas, para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, porque desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, con el apoyo de los separatistas, tanto de Junts como de Esquerra Republicana y también como del PNV, de Bildu y de otros separatistas, pues Pedro Sánchez ha tenido que hacer muchas concesiones. Por ejemplo, trenes de cercanías, a los puertos, muchísimas cosas, muchísimas competencias, las carreteras, muchísimas competencias. Y ahora le están pidiendo una agencia tributaria de Cataluña. Entonces, la cosa aquí se está poniendo muy mal, porque cuando el gobierno central, cuando el Estado concede competencias a las comunidades autónomas, es muy difícil que el gobierno central o el Estado español vuelva a recuperar las competencias que habían sido cedidas a las comunidades autónomas. Y estas competencias es poder, tiene gran poder político y social también, tiene gran poder. Y es lo que hace que una comunidad autónoma sea casi prácticamente como un Estado independiente. Pues esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Ahora bien, lo que se está pidiendo de un referéndum para Cataluña. Acorde con la Constitución, si tuviera que haber un referéndum, tendría que ser a nivel de toda España. No se puede hacer un referéndum solo exclusivamente en Cataluña. Y menos que sea vinculante. Lo de una consulta, pues habrá muchas jergas legales, algunas fórmulas legales que es posible que tengan ruta o que tengan camino. Pero para que Cataluña consiguiera la independencia, bueno, primero un referéndum se tiene que pedir, se tiene que proponer al presidente del gobierno y al Congreso de los Diputados. Y para que sea posible un referéndum, por ejemplo, como el que consiente y autoriza el artículo 92 de la Constitución, por ejemplo, un referéndum sobre la inmigración, en la que se quisiera consultar al pueblo español. ¿Están ustedes de acuerdo que Canarias sea invadida por inmigrantes y que el gobierno español los vaya repartiendo por todas las comunidades autónomas? ¿Está usted de acuerdo con esto? Para hacer un referéndum así, sobre cualquier tema, tiene que hacer con la aprobación de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Y luego propuesto por el presidente del gobierno, pero el presidente del gobierno no puede, pues, hacerlo tirar adelante si no cuenta con una mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Pero en un tema diferente como es de la independencia de Cataluña, para esto sería necesario reformar la Constitución, porque la Constitución no consiente ninguna independencia de ningún territorio de España, de ninguno. La independencia de cualquier territorio de España sería algo completamente ilegal, sería algo inconstitucional. Y para, pues, que fuera posible de una manera legal, lo primero que se tendría que hacer es reformar la Constitución. Y para esto se necesita una mayoría cualificada, me parece que le llaman una mayoría cualificada. Significa que para hacer una reforma constitucional, un cambio de la Constitución, se necesitan las 3/5 partes de los parlamentarios, las 3/5 partes, que primero tendríamos que entrar aquí, que las 3/5 partes del Parlamento decidieran cambiar la Constitución. Y esto significa que se tendrían que convocar otras nuevas elecciones generales.
y en base a estas nuevas elecciones generales se tendría que pues redactar otra constitución. Y una vez redactada esta constitución, se tendría que someter a referéndum. No se podía votar que sí o que no. Me imagino que si se votara que no, seguiría vigente la anterior constitución. O sea que para conseguir una independencia de Cataluña, pues se tendría que dar varios pasos, varias elecciones, varias consultas, varios debates, lo cual la cosa se complica mucho, lo cual lleva a pensar tanto a medio como a largo plazo que no habrá ninguna independencia y que los separatistas van a acabar decepcionados, y cuando no decepcionados, haber conseguido el máximo de competencias para su región autónoma, para Cataluña, máximo de competencias, como ya para llegar a ser un Estado prácticamente independiente, casi independiente, de manera que al gobierno central, al Estado español de competencias le quedará un mínimo, casi no tuviera poder, fuera algo simbólico. Y a esto sí que se podría llegar, pues, quiero decir que solo con esto es lo más que podrían conseguir los partidos separatistas para un presidente del gobierno que lo único que le interesa es permanecer en el poder, permanecer en la Moncloa y cuanto más tiempo mejor. Pues esto es lo más que podrían conseguir y nada más. Pero bueno, si ya consiguen mucho los separatistas, luego también está que, como siempre, queden insatisfechos. Que puede ser que lo de la Constitución, perdón, lo de la ley de amnistía no les haga al final como esperan. Porque es posible que también al final se acabe declarando inconstitucional después de todos los pasos que haya dado. Y tampoco estén satisfechos por no haber conseguido este referéndum, que inevitablemente no se puede hacer nada porque es ilegal, es inconstitucional. Entonces los separatistas pueden estar cabreados que les nieguen el apoyo a Pedro Sánchez. Y si Pedro Sánchez se queda sin apoyos, el gobierno de Pedro Sánchez puede caer, puede aguantar lo que sea con mayoría simple, con prorrogar los presupuestos, con los mecanismos legales que tenga y nada más. Y para todo lo demás, pues podría ocurrir que el gobierno de Pedro Sánchez cayera y se tuvieran que volver a convocar nuevas elecciones. Y lo digo porque ya sé que la gente se asusta a un referéndum que se va a separar Cataluña de España, que se va a romper, que las cosas van a mayores, que van cada vez peor. Pero tranquilos, tranquilos, que una Cataluña independiente, hoy por hoy, con la ley en la mano, es inviable, sería ilegal, sería inconstitucional. Otros temas, como era una guerra civil, que sería el peor de los casos, y creo que esto no interesa para nada. Y bueno, y mientras van pasando estas cosas, se va perdiendo el tiempo en estas cuestiones políticas, pues el gobierno, tanto el de Palacio de la Moncloa, el de Madrid, como el de la Generalitat, no resuelven los problemas que realmente interesan a los ciudadanos. Que se bajen los impuestos, que se arregle el paro, que se arregle la delincuencia, que se ponga freno a la inmigración, que se atiendan a las demandas de los agricultores y ganaderos de suprimir la Agenda 2030, que se construyan más pantanos y más embalses para que no haya problemas de sequía, de falta de agua y al mismo tiempo haya más energía, producción de mayor energía eléctrica, es decir, que se haga ya el trasvase, el plan hidrológico nacional, y en fin, muchos problemas hay en España, los problemas de, por ejemplo, de las pensiones que están peligrando, que se busquen otras maneras de financiarlo, en fin, que lo que demandan los ciudadanos es más libertad, poder vivir mejor, poder vivir con mayor seguridad. Y los políticos no están para esto, están para perder el tiempo en tonterías, tonterías de corruptelas y amnistias, tonterías de consentir la delincuencia, la inmigración, tonterías de ahogar a todo el mundo a impuestos no dejándoles trabajar, tonterías de discutir independencias que son ilegales e inconstitucionales, y fue un mogollón de cosas con las que están perdiendo tiempo, están creando cortinas de humo. Ahora, por ejemplo, ha habido muchos casos de corrupción, el caso Codo, el caso Mascarillas, y ya están creando cortinas de humo con todo tipo de escándalos para ir desviando a la gente, y la gente cada vez está más acojonada, hasta el punto incluso de que tienen miedo, ya no se atreven ni a hablar ni pensar, y se sienten impotentes. Pero bueno,
Lo que yo les diría es que se informe bien, se preparen, tengan más educación para que los políticos no tengan que estar siempre engañando a los ciudadanos. Bueno, amigos, espero que hayáis encontrado interesante mi vídeo. Buenas noches y hasta el próximo vídeo. Adiós.